Muy buenos días, licenciada, muy buenos días, compañeros. Yo les voy a dar a conocer sobre la mitosis y la meiosis. La mitosis es una división celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas. Genéticamente son idénticas entre sí, con el mismo número de cromosomas. Para que se dé esta división celular se debe pasar por diferentes fases. Tenemos a la interfase. Aquí la célula se encuentra en reposo, creciendo y no está preparada para su división. En esta etapa, el núcleo es un pequeño cuerpo ovoide, limitado por una membrana y una sustancia cromátida, que se puede visualizar como pequeñas manchas filamentosas. Inmediatamente en el interior del núcleo se encuentra un pequeño corpúsculo llamado centrosoma. En el centro se encuentra el centriolo, que irradian finas líneas de microtúbulos. Luego viene la profase. Aquí es el momento de la división celular, en donde el centriolo se divide en dos, que más tarde son separados por los microtúbulos. Aquí podemos evidenciar que se separaron, ya que tenemos un centriolo arriba, un centriolo aquí en mitad, separados por estas líneas, que se les conoce como microtúbulos. Luego, la cromátida comienza a condensarse en forma de hilos que parece una lombriz. A esa lombriz se le conoce como cromosomas, que aquí podemos evidenciar a dos cromosomas de color rojo y a dos cromosomas de color azul. Otra cosa que pasa en esta etapa es que el núcleo se desaparece y la sustancia nuclear se mezcla con el citoplasma. Inmediatamente viene la metafase. Aquí los centriolos se encuentran en polos opuestos, aún siguen conectados por los microtúbulos, y los cromosomas se unen a los microtúbulos. Quedan posicionados en la mitad de la célula. Los cromosomas se unen a los microtúbulos debido a que en el centrómero, ahí en el centro, tienen unos pequeños hoyos llamados cinotocoros que permite unir con los microtúbulos. Luego viene la anafase. Aquí los microtúbulos se acortan y los cromosomas se dividen en dos cromátidas que se van a contraer poco a poco hacia el centriolo en los dos lados. Esto quiere decir que las cromátidas son arrastradas en direcciones opuestas hacia cada una de las células. Luego tenemos a la telofase. Aquí las cromátidas ya alcanzaron a los centriolos y aparece la membrana nuclear. Se divide en dos núcleos. Luego el citoplasma se estira y se corta para formar dos células hijas. A este se le conoce como citocinesis. Estas dos células hijas son idénticas entre sí. Estas son todas las fases para formar las dos células hijas. Ahora hablaremos de la meiosis. La meiosis es el proceso de la división en la cual una célula madre diploide da origen a cuatro células. Estas células son con la mitad de la información genética de la célula original. Esta división se da en las células sexuales, como por ejemplo en los espermatozoides para los hombres y en los óvulos para las mujeres. Tenemos dos etapas, como meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 es la primera parte en donde a partir de una célula progenitora se obtiene dos células con la mitad de cromosomas. Para que se dé esta división celular se debe pasar por diferentes fases. Tenemos a la interfase 1. Aquí el ADN se duplica de cada cromosoma y se obtiene dos cromátidas hermanas que permanecen unidos por los centrómeros. Luego viene profase 1. Profase 1. Aquí los cromosomas compuestos del padre y de la madre van a realizar un entrecruzamiento. Van a intercambiar sus partes, como podemos ver aquí en la imagen. Esto quiere decir que va a haber un intercambio genético. Otra cosa que también ocurre aquí es que la membrana celular va a desaparecer y va a empezar a formar microtúbulos que proviene de los centrosomas de la célula. A estos microtúbulos se le conoce como uso mediótico. Tenemos a metafase 1. Aquí, a través de los microtúbulos que ya se encuentran formados, los cromosomas van a alinearse en mitad de la célula. También a esta zona se le conoce como zona ecuatorial. Luego viene la anafase 1. Aquí, cada cromosoma homólogo va a migrar hacia un extremo de la célula.
ya que los microtúbulos ayudan a realizar esta acción. Posteriormente tenemos a telofase 1. Aquí los microtúbulos se desaparecen y se forman nuevas membranas nucleares para las primeras células formadas. En este proceso, las primeras células hijas cuentan con ligeras diferencias de ADN, ya que hubo entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. Ya que como cada cromosoma homólogo migró hacia un extremo de la célula, las primeras células formadas solo cuentan con 23 cromosomas, que son células haploides. Por último, tenemos a la citocinesis, que es la división del citoplasma, y tenemos a dos células separadas completamente. La meiosis 2 es la segunda parte en la que se obtiene cuatro células haploides. También tiene diferentes fases. Tenemos a profase 2. Aquí desaparece la membrana nuclear y el uso meiótico, o también conocido como microtúbulos, se forman a partir de los centrómeros de la célula. Luego viene la metafase 2. El uso meiótico alinea a los cromosomas hacia el ecuador, tomando de los centriolos. Luego viene anafase 2. Aquí los microtúbulos se acortan, como podemos observar aquí en la imagen, haciendo que las cromátidas hermanas se separen y se vayan hacia los polos opuestos de la célula. Por último tenemos a telofase 2. Aquí empiezan a formar nuevas membranas nucleares para las nuevas células. Finalmente tenemos a la citocinesis, que ya dijimos que era la división del citoplasma. Aquí es donde termina la meiosis, formando cuatro células sexuales o gametos. Cada uno de ellos tienen información genética diferente. Aquí tenemos a cuatro células haploides con 23 cromosomas únicamente.